Gracias por seguir en sintonía de Fides, Vida y Esperanza. Bueno, y un tema muy interesante, pongan mucha atención y también cuéntele a otros. Recuerden que estamos en vivo en Facebook. Ustedes pueden, por medio de nuestra red social FidesCR, vernos en vivo y de esta manera también puede contarle a otros para que lo hagan y se alimenten con esos temas tan interesantes. También nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp 8965-9310. ¿Cómo hablarle a los hijos del amor y de la sexualidad? Tenemos esta mañana con nosotros a Maureen Coto Alfaro de Building Our Family, quien nos va a compartir este tema. Building Our Family también, que es de la misma casa, ¿verdad? De los colegios Iribó, Yorquín y el preescolar Olmos. Exactamente. Buenos días, Maureen. Buenos días, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Efectivamente, Jason, antes de entrar al tema, comentarles a nuestros radioescuchas que somos efectivamente profesionales de un colegio, de una asociación para el desarrollo educativo y cultural, es lo que significa ADEC, y somos colegios que pertenecemos al estilo single sex. Tenemos el colegio de varones, que es el colegio Yorquín, el colegio de mujeres, que es el Iribó, y nuestro preescolar, Los Olmos. Nosotros estamos ubicados en Curridabat y venimos con nuestro departamento de familia, que es la figura que le da la formación continua y progresiva a todos nuestros papás y además también papás de otros sistemas educativos. Los invitamos a visitar nuestra página, que es adeccr.org, adeccr.org. Y bueno, para entrar ya al tema que nos convoca hoy, efectivamente tenemos que ser muy claros, Jason, y además hoy más que nunca la sociedad exige que los papás seamos papás valientes. No podemos ser papás anónimos, ni papás permisivos, ni papás ausentes en un tema tan neurálgico como es el tema de la educación, de la sexualidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, saber que somos los protagonistas de la educación de cada uno de ellos y no podemos delegar en nada ni en nadie esta formación. Hoy en día uno de nuestros mayores retos es darle criterio a nuestros hijos, porque en un mundo tan mediático la información sobra. Cuando hemos dado estos temas en diferentes lugares, no solamente en nuestros colegios, la verdad es que a modo de sorna la gente goza y vacila, pero ciertamente nos han educado con carencias, ¿no? Me acuerdo una vez una mamá que decía, mi mamá me explicaba el cuento de las abejas y las flores, entonces ella cada vez que veía una abeja salía corriendo, pues decía, me va a dejar embarazada la abeja. Otra decía, mi mamá compró la enciclopedia de océano y la puso en la sala, y cuando yo abrí aquello y empecé a ver imágenes sin ninguna explicación, de ahí no sabía ni qué hacer. De nuevo, a nuestros papás a su vez tampoco les dieron este tipo de educación. Entonces no es que los vamos a acribillar a ellos, ni mucho menos, pero sí nosotros, papás del siglo XXI, asumir el reto de formarnos para educar mejor a nuestros hijos y reclamar ese derecho y deber que tenemos de ser nosotros los que lleguemos en primer lugar en todos estos temas. Entonces, sexualidad, ¿qué es? Porque hay una diferencia entre sexo y sexualidad. ¿Okay? Entonces, la sexualidad es esa identidad profunda de cada ser humano. Todos nacemos sexuados, todos nacemos con nuestro sexo definido, nacemos hombres o nacemos mujeres. Y datos importantes, no hay ningún momento dentro de la biología en la que el cerebro o todo el ser humano sea asexuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el momento en que ocurre la concepción, es decir, el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese momento en el que empieza la vida humana, que no es meses o semanas después, como algunos sostienen, con el famoso estatuto del embrión, es decir, si es una célula femenina con la célula masculina, lo que sale de ahí es una persona. Entonces seamos claros en esto, nos fecundamos desde el momento en que el óvulo penetra
perdón, el espermatozoide penetra el óvulo, ya ahí empieza la vida humana. Y desde ese momento la biología molecular lo que nos permite conocer ahora es que esa división sexual, división celular empieza a darse de manera sexuada, es decir, ya empezamos a dividirnos como hombres o como mujeres. La cantidad de cromosomas ya empieza a hacer su trabajo como varón o como mujer. Entonces no es cierto que en algún momento o estadio evolutivo somos totalmente asexuados. Ya empieza el ser humano a ser hombre o mujer. Entonces esto es importantísimo. Entonces ese carácter personal de todo cuerpo humano, esta sexualidad. Ahora, ¿el sexo qué es? Pues ese componente, diríamos, de la genitalidad. Ajá. Propiamente. Entonces, en el caso de los varones, el pene con sus testículos, y en el caso de la mujer, pues todo lo que es la vagina y adentro todo lo que es ovarios, útero y todo lo demás. Y más adelante, entonces, el desarrollo de las mamas, ¿no? Pero... Sí, perdón que la interrumpa, porque me surge la pregunta que creo que a todos los padres de familia nos surgen, más cuando tenemos hijos pequeñitos, Maureen. Ahora que estás hablando particularmente de cosas tan específicas, si un niño pequeñito, ya de 2, 3 añitos, le dice a uno, mami, ¿de dónde salí yo? ¿Verdad? O cuando usted lo está bañando al niño, ¿verdad, mami? Es que, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Entonces, debemos hablarle con toda claridad a un niño tan pequeñito de sus partes tal cual como se llaman, pene, vagina. Sí. ¿Y cómo le explicamos la parte cuando él pregunta, ¿de dónde estoy? ¿De dónde salí yo, mami? Ok, entonces vamos a ir por partes. Efectivamente, la pregunta es súper válida. ¿Cuándo empezamos a hablarle a los hijos de sexualidad? ¿En qué momento? Sí. Desde siempre. Entonces, no hay una única conversación. Si creemos que llegado a tal momento vamos a tener una única conversación, les tengo una buena y una mala noticia. No, no hay una única conversación. ¿Cuál es la buena noticia, papás? Que nuestros hijos han sido engendrados en el amor. Y nosotros somos los expertos en ese amor, porque nosotros somos los que nos hemos abierto al milagro de la vida en una conciencia clara y generosa de querer participar o coparticipar con ese poder creador. O sea, es todo un regalo, es un don maravilloso del que nos hacen depositarios. Entonces, esa grandeza, esa dignidad que reviste la existencia humana, la procreación de la existencia humana, señores, es la que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Por lo tanto, se les habla con muchísimo respeto, con muchísima alegría también, y además con ese deseo de develarles el amor que ha sido el inicio de la vida de ellos. Entonces, en ningún momento, ¿qué es lo que no cabe en una conversación de este tipo? Ni papás apocados, ni papás vergonzosos, ni papás escrupulosos de que no me pregunte por qué vergüenza. Al contrario, nosotros somos los expertos en el tema. Pero desde el momento en que le preguntan, de una vez les hablamos directamente, digamos, independientemente de la edad que tengan. Independientemente de la edad que tengan. ¿Cómo sería lo correcto, Maureen? Tal vez pónganos un ejemplo. Por ejemplo, vamos por partes. Como les digo, la sexualidad es inherente al ser. Nacemos y empezamos a existir ya sexuados. Entonces, hay que dar lo que llama el doctor Joaquín Dirala respuestas integradas. Es decir, hay que hablar del componente biológico, hay que hablar del estilo de vida, un estilo de vida saludable, hay que hablar de la parte afectiva y luego también hay que incluir un componente, un aspecto importantísimo que es la dimensión trascendental, es decir, nosotros cara a Dios. Entonces el niño tiene que saberse hijo de Dios desde siempre. Eso sí. Eso desde siempre. Entonces, hablar de sexualidad es hablar del amor, porque el origen de la vida humana está enraizada en el amor. Y luego hay que saberle darle fe, hay que saberle explicar la naturaleza de su ser, no solamente de su parte espiritual, sino también de su componente biológico. Entonces se habla con muchísimo respeto, con muchísima apertura y casi que entusiasmo. Me encanta que me preguntes. Qué dicha que me estás preguntando. Eso es lo que llamamos, lo que ustedes me están
exponiendo, es lo que llamamos nosotros los momentos de oro, las oportunidades de oro. Es decir, cada vez que un chico, cada vez que un hijo nos pregunta, decimos, bendito sea Dios, la oportunidad de oro, porque él es el que está viniendo a mí a preguntarme. Entonces, cuando lo estoy bañando, si me preguntan, ¿y esto qué? Mi amor, esto te voy a explicar. Como vos sos varón, el varón tiene un pene. Y cuando el varón crezca como papá, también va a crecerle el pene, porque a veces los chicos hacen preguntas que por qué crece, por qué decrece. Mi amor, porque es todo un sistema inteligente. Dios nos ha hecho perfectamente bien. Y entonces, este es tu pene. Eso sí, se dan respuestas concretas a la edad del niño, no se le da más necesidad, más allá de lo que necesiten, y además con un buen vocabulario. Nada de ponerle sobrenombres a nada. Nada. Todo Sí, con el nombre que es. Todo con el nombre que es. Y Entonces, sin las malicia. niñas, este es tu vagina, este es tu pene. Y entonces, ya, listo. Es que es la pipí, ¿verdad? No, nada. No se le ponen sobrenombres. ¿Por qué, Jason? Porque luego en la calle, en internet, en las películas, todo trae su nombre. Lo que los papás no podemos perder en ningún momento es la autoridad de que mi papá sí sabe. ¿Verdad? Porque a veces las mamás en la pena o en la congoja de explicar aquello, en lo que, insisto, somos expertos, resulta que damos respuestas ambiguas o mentimos. Los bebés no vienen de la cigüeña. Entonces, cuando el chiquito se dé cuenta que no venimos de la cigüeña, ¿qué va a pensar de la mamá? Claro. Es una analfabeta sexual, porque no me ha dado respuestas de nada. Pero mi amigo sí sabe más, o el internet sabe más, o tal página, estos sí saben. Entonces, para nosotros no bloquear ese canal desde siempre, que nos puedan preguntar. Entonces, ni nos enojamos, ni nos alteramos, porque en la vida cotidiana, consejo también, lo ideal es que todos andemos cubiertos en la casa. La intimidad del hogar se respeta muchísimo, y el asumirnos como hombres y como mujer en nuestra cotidianidad tenemos que cuidar también la virtud del pudor. Sí. ¿Qué tan conveniente es, por ejemplo, que los papás se bañen con los hijos, que nos vean desnudos? No, mejor no. Mejor no, porque nosotros tenemos que educar a los hijos en que su cuerpo no se los tiene que tocar nadie. Pero soy el papá, sí, que no se familiarice con la desnudez ajena, aunque sea mamá, aunque sea papá. ¿Por qué? Porque la desnudez humana es un regalo que donamos a la persona indicada en el momento indicado. Es decir, tenemos que tener esa conciencia de don desde siempre, Jason, no abaratarlo. Por eso el niño no se cambia en cualquier lugar, no se desnuda en cualquier momento. Pero si son niños, no, se les cuida desde siempre. Por eso también, y a veces esto, hay papás que les suena exagerado, pero no, el traje de baño, la salida de baño de nuestros hijos se cuida desde siempre. Porque no es que yo le puse bikini a los 3 años y a los 15 años ya no quiero que se lo ponga. O sea, soy consecuente siempre. O sea, los cuido mucho siempre, ¿no? Y eso es muy interesante porque ellos a cierta edad van adquiriendo su propio pudor, ¿verdad? Y ellos le dicen a uno, no mamá, no quiero que me vean. Y uno mismo comete el error de decirle, ay, pero si ya te ha visto, es tu abuelita. Ay, no inventen, ¿qué le van a ver? ¿Qué le van a ver? ¿Verdad? Como que lo avergonzamos. Entonces se dan cuenta cómo desde muy tierna infancia esas malas prácticas en el hogar, y yo entiendo, porque soy mamá de 3, la practicidad, dice uno a veces, pero no, efectivamente la dignidad del ser humano y ese pudor es innato también. Claro. O sea, el niño no quiere que se le vea. Entonces hay que cuidarlos, y lo mejor es, Jason, que se acostumbren a bañarse solitos. O sea, y si uno tiene que entrar con ellos, pues que entre o en ropa interior, o ahora. Hay momentos en que ni modo nos verán, ¿verdad? No somos tampoco extraterrestres que huimos. Y si nos ven, porque nos van a ver en ropa interior en algún momento, o sea, ni modo, es que con los niños pequeños ellos entran y salen en cualquier momento. Sí, claro. Bueno, entonces si nos ven, si logran vernos, si nos preguntan, porque ellos siempre están comparándose. Papá tiene y yo no tengo. Entonces se les explica. Ahí es donde se habla de la biología, el estilo de vida.
Y como papá y mamá te queremos tanto, como papá y mamá se aman tanto, hemos querido que vos también vengas. Que hemos querido que vos estés con nosotros, porque el amor cuando es verdadero es fecundo, y por eso estás aquí, y además Dios también te ha querido. Entonces esto es importantísimo, que se vean, que se asuman cara a Dios también. Entonces, que son fruto del amor, que siempre se les ha esperado, que siempre se les ha acogido, y que ellos están llamados luego a replicar ese amor también. Bien, entonces, la identidad sexual, otro tema importantísimo, se asume desde pequeños, desde diferentes áreas. Entonces, les decía, está el sexo biológico, ese sexo que nos define como hombres o mujeres. Está el sexo psicológico, cómo se asumen los hijos desde siempre, y aquí este sexo psicológico tiene mucho que ver antaño, y esto hay que entenderlo también para no caer en los errores históricos que hemos tenido. La organización social, vamos a decirlo así, a través de la historia ha costado mucho. Hubo momentos en que la mujer no heredaba, no era sujeto de crédito, no podíamos irnos a educar, no podíamos... Era la organización social, el orden social que había en su momento. De repente aparece el feminismo, que nace como un movimiento, la verdad es que bastante legítimo, de decir la mujer no tiene por qué reducirse al ámbito de la casa, cuando hay una inteligencia femenina. Inclusive hay expertas que ya han estudiado el tema de la inteligencia materna, todo lo que le ocurre al cerebro de la mujer cuando pasamos por la grata experiencia de la maternidad, y dicen, logramos competencias que ninguna escuela de negocios logra desarrollar en una persona. Esto los hijos lo hacen en uno. Entonces, el sacar a la mujer de lo que en algún momento se entendió como el gueto de la familia, que no tiene tampoco por qué asumirse así, pues ha llevado a muchas luchas, ¿no? Retomamos en este momento lo que también se está conociendo como el feminismo de la complementariedad. Ya no es la mujer contra el varón, sino la mujer complementándose con el varón. Entonces, a nuestros hijos les tenemos que enseñar también esa complementariedad. El hombre y la mujer somos diferentes en muchísimos aspectos, igual dignidad, compartimos la misma dignidad, tan digno el hombre como la mujer. Somos diferentes pero complementarios. Entonces a los hijos no les hablamos, por ejemplo, en clave tu hermano tiene y vos no tenés. Por ejemplo, cuando los chicos se ven desnudos pequeños, a veces la chiquita pregunta, él tiene y yo no tengo, entonces ¿cómo les explicamos? No, él tiene pene porque es varón, pero vos tenés vagina. No es como esa lucha de carencia. No, estamos completos todos. Vos tenés y él tiene. Exactamente, pero diferentes, porque entonces las mujeres estamos llamadas a, nos corresponde tal cosa, y el hombre, por su propia biología, por su tal, esto es lo que le corresponde, ¿no? Pero entonces no es que decimos esta sí tiene y aquel no tiene. Exactamente. Entonces ya empezamos con lo que se llama el sexo psicológico, que se vivan como varones y como mujeres, esa conciencia de mi cuerpo sexuado, y además que no pasa nada con que yo sea mujer, y no pasa nada con que sea hombre. Les decía esto porque antaño escuchaba uno que de tener una mujer era una tragedia. No hace más que no hace falta más que ver estas películas de esta escritora inglesa, Jane Austen, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio. Un papá que tuvo solo 4 mujeres, qué tragedia. Busquemos el pariente masculino más cercano para que herede todo. Ya eso no se da. Ya no es desgracia ser mujer, ¿no? O sea, es un gran regalo. Entonces, este sexo psicológico y social, cómo se percibe. Hoy en día a nuestros hijos hay que influirles mucho porque estamos en la era de la cosificación. El ser humano está totalmente reducido a su genitalidad. Entonces vemos a la persona totalmente partida. Sos o los senos, o los glúteos, o los pectorales, o todo lo que sea sujeto de deseo. Pero el interior... y tus sentimientos y tu proyecto de vida y hacia dónde vas. Entonces hay que luchar serio con estos, les digo, el trabajo de la identidad sexual a nivel psicológico y social. O sea, a los hijos hay que darles siempre
sensación, sentido de pertenencia, además de que te estábamos esperando, ¿verdad? Te hemos querido siempre y Dios nos ha bendecido con vos. Entonces son fruto del amor y nadie mejor que nosotros para hacerlo. Entonces descubrir estos momentos clave que los hijos nos dicen, nos ponen, cuando hay una pariente embarazada, cuando alguien se va a casar, esto que decíamos cuando nos ven en ropa interior, o una vez preguntaba al hijo, mi hijo, ¿y por qué las mujeres tienen pechos? Mi amor, tu papá también los tiene. Sí, pero entonces ya él observaba. ¿Y por qué los tuyos son así? Entonces, con total naturalidad, qué dicha que me preguntas, porque te voy a contar. Papá también tiene, son diferentes, porque a mamá es a la que le corresponde albergar la vida. Mamá tiene una cuna de la humanidad en su pancita. Entonces le dan explicaciones cortitas, pequeñitas. ¿Ves? Mamá te acoge. Entonces los bebés llegan a la pancita de la mamá y es mamá la que los cuida, pero papá nos cuida a los dos. Ojo, mamá cuida al bebé, pero papá nos cuida a los dos. Entonces siempre ese trabajo en equipo y los dos juntos. Porque entonces el chico sabe que se identifique desde pequeño, él siendo varón, ya le vamos dando identidad, le vamos dando sentido a su vida también, claro. Y luego cuando ya el bebé nace, la lechita crece, se desarrolla en los pechos de mamá. Entonces es aquí donde el bebé come, cuando es muy bebecito, y ya luego empezás a comer comida sólida. Es una explicación completa, sencilla, que luego el chico, siendo muy tierno, ya le da suficiente para. Y ya él tiene ahí, dejamos servida la mesa para que más adelante haga más preguntas. Entonces no nos cerramos. Hay una situación de crisis, le diría yo, porque sé que mucha gente lo ha comentado que les ha pasado. Quizá no tienen la curiosidad de cuidarse lo suficiente. Y el no cierran la puerta del cuarto, la pareja, el matrimonio está teniendo intimidad y el hijo pequeñito, depende de la edad, los descubre a los papás. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo reaccionar? Va de nuevo. Son momentos de muchísimo pudor y de intimidad. Lo correcto efectivamente es que en la casa ese pudor y esa discreción se viva, se guarde. A los hijos desde pequeños hay que ayudarlos a salir cubiertos del baño, que no anden desnudos, que no se exhiban. ¿Qué pasa si el hijo nos ve? Es papá y mamá juntos. ¿Es chocante? ¿Puede ser traumático? Sí, pero finalmente son papá y mamá. ¿Qué se hace dependiendo de la edad? Pues se retoma al hijo, se le llama por aparte y ahí se empieza a tener este tipo de conversación. Mira, papá y mamá se aman, hay una atracción del uno por el otro y es nuestra forma más profunda de manifestarnos el amor. Nos entregamos el uno al otro. No te correspondía ver aquello, qué pena que nos viste, porque no es lo propio, como tampoco es lo propio que nos vean en el baño. O sea, igual de incómodo, ¿no? Pero esto otro está revestido de algo más, entonces ahí se le explica la forma en que Dios ha querido que el hombre y la mujer se unan, se entreguen el uno al otro y de ahí venga la vida humana. Entonces dependiendo de la del hijo se puede profundizar más o menos, Ahora, ¿qué es un choque? Pues claro que sí, pero digo, quiero también decirles algo. Es desafortunado que nos vean en esta, sí, pero están viendo a papá y a mamá. No seamos ingenuos, porque como bien dicen unos amigos colombianos, la inocencia que pierden los hijos la ganan los papás. Es más violento y bestial lo que se puede encontrar en las redes sociales que lo que papá y mamá hagan en su lecho nupcial. ¿Ok? Estamos en nuestra casa, en nuestro lecho matrimonial, entregándonos marido y mujer. Lo que se ve afuera es tan distorsionado y torcido que dice uno,
¿sabes qué? Me alegra que te lo pueda explicar yo, tener esa valentía y soltura de hablarle hacia los hijos, porque luego lo otro que ves es pornografía. Esto lo hablaba don Edgardo Piedra. Yo nada más quiero retomar este tema y decirles que la definición de pornografía es todo material de cualquier tipo, auditivo, video, revista, que tiene el firme propósito de excitar. ¿Ok? Estemos claros en que, porque a veces también es la pregunta, ¿y si me vio es pornográfico? No estabas buscando seducirlo, pervertirlo o no. O sea, fue un encuentro íntimo entre el hombre y la mujer, que sí, desafortunado que no tengamos la picardía de cuidar más, ¿no? Pero no era ese nuestro fin. Lo otro, la perversión y lo retorcido que encuentran afuera a cualquier edad, porque papás que estamos alerta nos damos cuenta que a nuestros hijos el mal los reclama en todo momento. Entonces, de repente están en YouTube viendo un videíto de Disney y a los 4 videos más adelante son los mismos muñecos de Disney en posturas que nada que ver y ya han denunciado estas páginas. Entonces, si nos encuentran nuestros hijos en esta situación, pues con mucha pena tendremos un momento clave para poderles explicar. Se piden las disculpas del caso por la falta de pudor, pero seguimos adelante, ¿no? O sea, que esto no haga mella. No nos traume también. No, tampoco, ni que nos corte, porque, insisto, lo que se ve, lo que ellos ven y experimentan afuera es realmente violento. Es realmente violento y torcido. Bien, entonces, ¿por qué les hablamos a nuestros hijos temas de amor y de sexualidad? Uno, por la autonomía, que ellos aprendan a ser independientes y se conozcan. La autoimagen. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? El tema de la autoestima, que yo me sepa valorar. Soy mujer, valgo mucho, soy hombre, valgo mucho y tenemos ambos muchas responsabilidades. Y luego porque el lenguaje del amor no son palabras ni actos aislados, ¿no? Esto es en lo cotidiano. Bien, ¿cómo les hablamos? Lo que nosotros llamamos la comunicación basada en las 5 R's. ¿Cuáles son esas 5 R's? 1, reforzar. Entonces, cuando el hijo pregunta, refuerzo, estoy contento con que me pregunté sobre esto. Qué dicha que me lo estás preguntando. Entonces, reforzamos lo que él quiere saber. La segunda R es reflejar. Hacerle o sea, si el hijo nos hace una pregunta, yo se la devuelvo. ¿Qué es lo que querés saber? Que no nos pase, miren, hay chistes de chistes, pues que es cierto. El otro día preguntaba a un niño, le preguntaba a una amistad, papá, ¿qué es pene? El papá sudando, ¿verdad? Él ya a duras penas le explicó que era el pene. Se queda el chiquito perdidísimo, lo que decimos en Máltico, bateado. Entonces el papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué era tu pregunta? No, es que en la escuela la teacher de religión dijo que hay que rezar para que el alma no pene. Ay, Dios. No vean, es verídico. Entonces, claro, la segunda R es refleje. ¿Qué querés preguntar? ¿Cuál es tu pregunta? Y luego, la tercera R es revisar. ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Por qué querés saberlo? Porque luego puede que en nuestros hogares, pues uno se cuide lo suficiente, pero a veces nuestros hijos van a estar expuestos a familiares, amistades, que nada que ver. Pueden ser compañeros, pueden ser gente que se encontró en un paseo y estuvieron conviviendo ahí, compartiendo en el mismo play, o me explico, en cualquier momento alguien va a llegar a decirle algo a nuestros hijos y aquí no podemos ser inocentones, ¿no? Entonces, estar abiertos a que en cualquier momento a nuestro hijo le puede llegar información de cualquier lugar, ¿no? Entonces, revisar la información que el niño tiene. Ahora, cada vez que un niño pregunta, es porque ya en su cabeza le ronda algo que ha visto, que ha escuchado, o su necesidad de conocerse, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué información tiene. La cuarta R es responder de manera clara, simple y sin complejidad, como les decía. Sobre todo sin complejos. No es un psicólogo, no es un sexólogo, no va a ser nadie, o sea, más expertos que papá y mamá no hay para educar a nuestros hijos. Por favor, esto que se nos grabe a fuego. Y luego repetir. La quinta R es repetir. Que el niño nos repita lo que le respondimos. A ver si nos entendió.
porque a veces es como una cosa tan elaborada que el chiquito tampoco no entiende. No entendió nada. Ahora, como es correcto que uno le diga, ¿entendiste? Claro, claro. ¿Y qué te parece? ¿Y qué pensás de esto? Porque entonces es ahí donde el canal de comunicación es bidireccional. No es que solo hablamos y lo dejamos pasmado, pasmada. No, mi amor. ¿Y qué más no entendés? ¿Querés hablar de algo más? Y de repente el niño nos va a decir si sí o si no. Claro. Porque vamos entonces a la necesidad de ellos. Entonces, ¿cómo le hablamos? Dejándole saber que efectivamente nos alegra y nos interesa que se lo pregunte. Vamos imprimiendo valores siempre en toda información que damos. Los valores y las virtudes son trascendentales. Por eso, mi amor, la prudencia. Por eso, mi amor, el pudor. Por eso, mi amor... Me explico, siempre. Por eso en nuestra casa no nos vestimos de cualquier manera, no nos desvestimos en todo lugar. ¿Te acuerdas que cuando vamos a la playa mamá usa salidas de baño o papá no se cambia? ¿Me entendés? Es por esto, siempre cuidándose y haciéndolos muy responsables a ellos también de su corporalidad desde siempre. Luego, poner las metas altas. Es importante que los hijos sepan qué se espera de ellos. Nuestra sexualidad es un gran don que se ordena a la vida. Cuando los hijos van madurando y llegan las etapas preadolescentes, donde todas las emociones sexuales se detonan, nosotros ya debimos haber allanado el camino para retomar. ¿Te acordás que te hablamos de que papá y mamá? Es importante también fotos de boda cerca, que ellos sepan la historia nuestra. Y en poner las metas claras, pues entonces que sepan también qué se espera de ellos más adelante. Puede que seas mamá, puede que seas papá, todavía no lo sabemos. Entonces, a todo esto se ordena tu corporalidad, tu sexualidad, tu parte emotiva, tu capacidad de comunicación, porque la sexualidad no son solamente los genitales. Y a los hijos les hablamos de sexualidad no como se habla de la plomería, ¿verdad? Esto es una serie de canales, conductos que se funcionan así es como se encuentran. No, es una serie de estilos de vida, de sentimientos, de comunicación que se van correlacionando, ¿no? Y luego, pues, como les decía, varias conversaciones. Entonces, no dejar pasar el aspecto biológico, y en esto nosotros estar sumamente informados, papás. Si no hemos llevado nosotros clases de anatomía, pues ahora con tanto medio digital es buena hora. Nosotros en nuestro colegio tenemos una gran oportunidad con nuestras profesoras de biología, porque cuando a ellas les toca ver todo lo que son los sistemas, todos los aparatos y los órganos, pues llegamos igual al funcionamiento de los órganos reproductores, ¿no? Y las chicas, sobre todo en el Iribó de la que soy directora secundaria, en la parte secundaria, tienen muchas preguntas a las que los papás tendríamos que estar abiertos y conscientes, y sobre todo buscar un buen colegio donde los profesionales nos puedan guiar y apoyar en esta labor. Hay chicas que en la clase de biología preguntan, ¿y qué pasa con el sexo anal? Ya ni siquiera, ¿para qué sirve? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo? No. Va de nuevo, papás, hay mucha perversión y nuestros hijos están expuestos a todo esto. Y en nuestras clases de biología aprovechamos que nuestras profesoras, a las que les damos también buena formación, sepan dar razón de cómo funciona, por qué sí, por qué no. Entonces, ¿cómo se hace daño? ¿Cuál es una manera inteligente, responsable de vivir nuestra sexualidad, no? ¿Alguna pregunta, don Jason? No, lamentablemente se nos fue el tiempo. Con ese tema está súper interesante, de verdad. Pero pues nos gana el tiempo. Como siempre. Sí, una conclusión que podamos hacer. Formarnos, papás, formarnos. No estamos hechos, hay que seguir investigando, hay que aprender modos de decir, nuevos lenguajes. Va de nuevo, las redes sociales nos ponen en una tesitura de estar, más vale llegar un año antes que 5 segundos después, y estar atentos a que nuestros hijos, abiertos y disponibles a que ellos nos pregunten, pero formarnos nosotros, formarnos en cómo dar respuestas, y ante todo ser papás muy serenos y tranquilos, de poder hablarles a nuestros hijos del amor, más que de genitalidad, abrirnos al amor. Qué lindo. Sí. Muchas gracias, Mauren, de verdad que muy contento siempre que nos acompaña.
aprendemos mucho de usted. Con mucho gusto. Bueno, Maureen Coto Alfaro de Building Our Family, quien nos compartía este tema. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre el tema, pueden visitar la página en internet. Ahí en nuestro Facebook está la dirección, como es en inglés, para que puedan ingresar directamente, y también el número telefónico, que es 4000-8989, 4000-8989. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Vida y Esperanza.